La moneda de oro de Don Domingo. Don Domingo de Joljá, Tila, una vez fue a Tabasco a buscar trabajo. Necesitaba ahorrar algo de dinero porque en el lugar donde él vive es lo que más escasea. Estaba acostumbrado al trabajo duro en el campo y había trabajado de igual forma, en muchas ocasiones, como obrero en los lugares circundantes por su poco estudio. Ante este historial, Don Domingo sabía a lo que iba y su miedo al trabajo era lo menos perceptible. Pretendía imaginar de qué y cómo sería su nuevo trabajo, pero apenas de haber apartado el tiempo para hacerlo, esa imaginación era reemplazada por un pensamiento lógico cortante e inevitable: mi nuevo trabajo es de jornalero. Imprimió sus primeros pasos inquietos en forma espontánea, antes que sol se asomara y se lo difuminara con su resplandor airoso y madrugador. La emoción agitaba un poco sus latidos. No me debo detener. Una pequeña pausa podría hacer una enorme diferencia que me podría dejar en desventaja, murmuraba vagamente un pensamiento efímero. De reojo saludaba a su reloj para que ambos fueran testigos de tal optimismo, sin ceder lugar a un posible delator. El momento nada le negaba, es más, le aseguraba mucha confianza, cuya representación matizaba una energía positiva, una sonrisa luchadora. No tocó más de una puerta. Por suerte suya, precisamente en esa, le llamó la atención un trabajo que era de lanchero. Eso remarcó su buena vibra, en un buen nivel, en donde las ganas de dar el primer paso rebosaban aún más. Estaba feliz porque al fin estaba seguro que llevaría algo de dinero a casa. La jornada de 12 horas no le preocupó. Allí mismo, en ese día, empezó a trabajar. Su turno abarcaba casi hasta las 6 de la tarde y eso no le molestaba en lo absoluto. Él realmente quería trabajar. Desde niño estaba acostumbrado a hacerlo para ganarse el pan de cada día y además ser lanchero era algo nuevo y divertido para él. El andar de aquí para allá sobre el agua, le traía recuerdos de su niñez en el cual jugaba con barquitos de papel, y aprovechaba el instante, adueñándose del tiempo para recordar aquellas ocurrencias sin iguales. Pensaba en cómo se agachaba mirándolo fijamente, imaginándose dentro de él sobre un gran río de aguas cristalinas, en donde cuando quisiere podría echarse un buen chapuzón, acechar alguno que otro pececito y dar muchas aletadas para permanecer en la superficie con la cara fuera del agua. Se perdía en su pensamiento recreando y fortaleciendo una conexión a su propia realidad. Se le veía callado, con la mirada viva, pendiente del mando de la lancha. Aunque su realidad estaba en las nubes, él podía controlarlo. Es muy perceptivo, el sonido más tenue o la distracción menos apropiada, le hacía no perder el hilo controlador de sí mismo. Como cuando algún pasajero le preguntaba la hora, se lo decía con rapidez, porque hasta eso, podía intuirlo sin recurrir a cada rato con su reloj de pulsera. De vez en cuando platicaba con algunos pasajeros y ellos se entusiasmaban en entablar una conversación con alguien tan alegre que le gustaba explicar lo que veía y que lo fundamentaba con argumentos razonables. Cuando no había personas con quien platicar, solo se comportaba sonriente en el intercambio de miradas. Así tenía más tiempo para hablar consigo mismo. Su alegría y entusiasmo en el trabajo se veía a lo lejos. Los pasajeros podrían ser los testigos, pero según él, nadie sabe mejor de eso que él mismo. Así transcurrieron los días. No se aburría con facilidad, aunque su vaivén era monótono, sus pasajeros no siempre eran los mismos, eso hacía de cada travesía algo único. En una ocasión, él ya había terminado su turno de trabajo, era ya más de las 6 de la tarde, era hora de ir a descansar y estaba exhausto porque había sido un día muy soleado. Solo tenía que sujetar la lancha y listo. En eso estaba cuando repentinamente se le apareció un señor alto, de clase y de buen parecer, el cual con un tono de voz amigable le dijo: «Hola señor. Necesito cruzar el río». Don Domingo ya había terminado de sujetar su lancha cuando escuchó esa voz extraña con tono de mando, así que apresuradamente alzó su mirada para contemplar bien a su acompañante. Al hacerlo, se dio cuenta que aquel señor tenía rasgos diferentes al de los habitantes de ese lugar. Era alto, de piel blanca y ojos verde azulados. Era muy hermoso. Además su carácter demostraba mucha confianza. Don Domingo quedó atónito y se preguntó enseguida:
¿Para qué querrá ir este señor allá al otro lado del río, si allá es un lugar solitario? ¡Qué raro! A fin de cuentas disminuyó la importancia de su pregunta prejuiciosa. Él es un señor pacífico y respeta a cualquier persona. Lo siento, amigo. Mi turno ha llegado a su fin y ya no tengo permiso para cruzar a ninguno más, respondió don Domingo con un tono pausado. Por favor. Necesito cruzar. Es urgente, señor. Le daré una buena propina como nadie le ha dado, suplicó el extraño pasajero. Nada puedo hacer por usted, señor, respondió don Domingo. Con voz tan dulce y persuasiva, aquel señor siguió insistiendo hasta que logró por fin hacer que don Domingo accediera. Él encendió el motor de la lancha y el viajero se apresuró a subir con una indescriptible rapidez. Don Domingo sintió curiosidad ante ello, pero cuando afinó su visión, el pasajero ya estaba sobre la lancha. Como lanchero sabía que eso era fuera de lo común. Decidió callar. Sorprendido, y encendió el motor de la lancha con un reojo hacia su pasajero, quien le respondió con una sonrisa despreocupada. Ya estaba oscureciendo cuando partieron. El ambiente de la naturaleza, efectivamente, estaba lleno de tranquilidad. Los insectos nocturnos daban un estilo especial a ese momento, con sus cantos cada vez con más variedad, empezaban a salir de sus escondites de uno en uno para buscar sus alimentos y darle vida a ese paisaje oscuro. Las aves ya se habían acomodado en las ramas de los árboles para pasar la noche, pues su turno de adornar el lugar se había terminado al igual que el del lanchero. Don Domingo no podía concentrar más su atención a lo que pasaba en la naturaleza en ese momento. Todo estaba en calma, pero nada le impedía sentir que el aire le susurraba cosas al oído, más de lo normal. Como si la misma naturaleza actuaba para él, dándole señales de advertencia. Comprendió que tendría que poner en marcha su percepción al máximo. Apagó ruidos que provenían de él para que el exterior resaltara con mayor nitidez. Y así, en tan pocos segundos, supo que mientras evitaba ruidos, aparecía un delator incontrolable que surgía del silencio, era inseparable y provenía de él mismo, era su corazón que palpitaba cada vez más. Vaya que no lo pudo controlar por más esfuerzos que hacía. Él sabía que los latidos acelerados daban pista de algún peligro que se avecina o que está presente, pero solo si es sobrenatural, y eso sí que incrementó su miedo. Allí supo que ese era el caso, así que se mantuvo con poco movimiento y pendiente de cualquier detalle que pueda percibir. La oscuridad hacía el trabajo extra ante tal escena. Don Domingo nunca había encontrado pretexto para no andar de noche, pero en ese momento algo pendía en el aire. Había una fuerza rara, o quizás una persona en su lancha quien controlaba el ambiente. Él pensó concienzudamente en todo esto en un segundo. Se asombró en ello. Su imaginación suele ser muy ambigua y así supo que fue demasiado preciso. Eso fortaleció su miedo. Iban un poco más de la mitad del río. No se habían dirigido más palabras después de haberse subido a la lancha. El ambiente no cambiaba, como si los dos se distanciaban dejando que nada más ocurriera. Don Domingo se disponía a pensar cómo actuaría en caso de que algo saliera de control. Cuando pensó en no bajar para nada de la lancha, rápidamente fue interrumpido por una voz ronca y segura, justo a unos 2 metros a su espalda. ¿Le gustaría tener mucho dinero, amigo? Porque allá al otro lado del río hay 2 tinas llenas de monedas de oro. Por supuesto que sí me gustaría, respondió don Domingo, tartamudeando un poco y sorprendido en gran manera. Le pareció muy raro que le ofrecieran algo así, que hasta pensó que su pasajero era adivino o algo parecido, porque en verdad él sí era muy pobre. Ser jornalero siempre ha sido su único trabajo. En el lugar de donde es, se cultiva el café solo una vez al año y por el clima templado, con lluvias en casi todo el año, la tierra no produce mucho. Por eso las ganancias no dan abasto. Así fue que con tales palabras le hizo pensar que era un señor bueno. Que no habría en qué temer. Eso lo hizo tranquilizarse un poco. Todo ese dinero puede ser suyo, dijo el señor. Todo ese dinero puede ser suyo si a cambio me da 2 de sus enemigos. Búsqueme los más gordos, añadió, reflejando un brillo especial en sus ojos, que se percibía con un destello de maldad reflejado en una sonrisa exagerada. A don Domingo se le heló la sangre al presenciar eso,
y sintió cómo se le comenzaban a erizar los pelos. Instantáneamente trató de recuperar algo de calma y le respondió, Dios no quiere que hagamos semejante cosa. Si cree usted en Dios, recalcó el señor. Por supuesto que sí, dijo don Domingo enfatizando su ánimo. Se aferró a su fe en Dios como nunca lo había hecho. En su pensamiento no hubo lugar para otra cosa más que en rezar con todas las ganas. Bueno, ni modos, dijo el señor. Si cambia de opinión, las 2 tinas de monedas de oro serán suyas. Remarcó con detenimiento. Don Domingo negó una vez más con un ligero movimiento de su cabeza. Tal impresión casi le hacía perder la calma que sintió que hasta le costaba disimular su miedo, sobre todo así, estando a escasos centímetros del peligro. Lo mejor del caso era que aquel pasajero extraño no mostraba interés de la situación de don Domingo. Cuando terminaron la plática ya habían llegado a la otra orilla del río. Para don Domingo había sido el momento que más lento había pasado en su vida. Hablar de esas cosas horribles le había dejado un nudo en la garganta. De repente detuvo la lancha y el señor sacó del bolsillo de su pantalón una moneda de oro grande y pesada, y se la dio a don Domingo. Además, le dijo que eso era pura sobra de lo que él tenía. Mientras que don Domingo recibía la moneda con movimientos torpes de sus manos, aquel señor abandonó la lancha enseguida y cuando estuvo a punto de pisar el suelo, salió disparado como un cohete y al mismo tiempo se convirtió en un trozo de luz resplandeciente como de 2,5 metros de largo. Salió echando chispas y se fue por toda la orilla del río. Don Domingo quedó boquiabierto de la sorpresa. Sintió cómo se le congelaba el cuerpo por completo y casi se quedaba paralizado por el susto, pero aún así pudo contemplar hasta que aquel haz de luz desapareció ocultándose detrás de los arbustos. No perdió tiempo, actuó enseguida, guardó la moneda en el bolsillo derecho del pantalón y emprendió el viaje de regreso lo más rápido posible. Jamás en sus días de trabajo le había interesado que su lancha avanzara súper veloz que en ese momento. Sus latidos se triplicaban y eso lo concentraba a su objetivo unilateral, cruzar el río en un cerrar de ojos. Así lo hizo. Al llegar al otro lado, sintió como la gran pesadilla se fue desvaneciendo hasta recuperar la calma, aunque aún temblaba un poco, se dio cuenta que era la primera vez en que realmente había conocido el miedo. En menos de 1 minuto sujetó la lancha y se preparó para alejarse del lugar lo más rápido posible. Ya con un poco de valentía que retornaban hacia él, desvió su mirada hacia atrás en 2 ocasiones, mas no vio nada fuera de lo común. Solo era oscuridad, nada más que ante tal suceso ya le causaba miedo detener la mirada más de 1 segundo. Al pasar con su jefe, solo le entregó el dinero obtenido del día y se despidió muy cortante y extrañado. Su jefe se dio cuenta de su indiferencia pero ya no le dio tiempo para cuestionarlo. Además ya era muy tarde. No vivía lejos de allí, en menos de 10 minutos llegó a su posada. Entró muy rápido y cerró la puerta de golpe justo detrás de él. Prendió la luz enseguida. No se había dado cuenta que había sudado más de lo normal. Se quitó la camisa para refrescarse y abrió la única ventana de aquel cuarto para ventilarse más. Se asomó a través de ella mirando hacia afuera y vio la calle transitada por pocas personas como de costumbre. No había algo fuera de lo normal. Su miedo se había desvanecido, pero seguía muy precavido. Quiso pensar en lo que pasó y automáticamente le llevó a decir, la moneda. Acto seguido, llevó sus manos hacia el bolsillo derecho de su pantalón y allí estaba la moneda, la sacó de inmediato y empezó a examinarla, era gruesa, como de 3 milímetros, grande, como de 4 centímetros de diámetro aproximadamente, también era muy reluciente y daba gran gusto verla. Así la tuvo por unos minutos más en la palma de su mano. Tenerla así en sus manos le hacía sentirse importante hasta que pensó en lo sucedido, sintió cierto miedo por su dudosa procedencia. Decidió no seguir con ese pensamiento. Tomó un pañuelo, la envolvió, le dirigió un vistazo más antes de ir a acostarse y la guardó en una gaveta de una mesa que estaba junto a su cama. Al estar allí acostado, entrecerraba sus ojos y aparecían esas imágenes que en verdad le había infundido el susto de su vida. Se sentía indefenso ante ello, su voz era ahuyentada, sus movimientos eran fríos y torpes,
Su cuerpo se congelaba y nada podía hacer, hasta después de un minuto, cuando ya se habían presentado ante él, cada uno de los cuadros terroríficos de ese día, pudo despertar. Sobresaltado hasta quedar fuera de la cama, con un susto desesperante. Así jadeante alumbró el lugar. Buscó la moneda y allí estaba, fría y brillante, justo en la gaveta de la mesa donde la había dejado. Todo estaba bien. Era solo una pesadilla horrible. Pero aún así, toda clase de pensamientos acecharon su mente. Pensó que la moneda podría ser maldita por ser de procedencia dudosa y sobrenatural. Pensó bien. Reafirmó que la pesadilla se debió a su mala experiencia y nada más. Volvió a contemplar su hermosura examinándola con mucha curiosidad y después la guardó en el mismo lugar. Luego se sentó en la cama, se tranquilizó y rezó con detenimiento, pidiéndole a Dios su protección en esa noche. Después de 10 minutos, se acostó y se quedó profundamente dormido. Lo que pasó fue que la pesadilla se hizo más ligera. Se convirtió en un sueño profundo en donde aparecieron las mismas escenas que presenció antes, y además, había algo que se sumaba a tal escena, era la moneda de oro sucia, rota y opaca, que daba un aspecto horrible y que después desaparecía en la completa oscuridad. En la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, vio que la moneda allí permanecía intacta, envuelta en el pañuelo. Tuvo un sentimiento raro al tocarla, así que no perdió más tiempo y la guardó en una mochila que usaba para trabajar. Era como si la misma moneda atraía el recuerdo del terror de las escenas vividas. Eso era lo que no le gustaba a don Domingo. Ya con la mochila al hombro se dirigió al trabajo. Al llegar, le contó a su jefe lo que le había pasado el día anterior. Le mostró la moneda de oro que le habían dado y le preguntó a dónde podría cambiarla o venderla. Su jefe le dijo que él se lo compraría. Discutieron un rato del precio justo. Don Domingo estaba seguro en venderla porque sentía algo raro al poseerla por la forma muy extraña en que la había conseguido, y por la pesadilla y el sueño horrible que había tenido en la noche anterior. Luego al llegar a un acuerdo, don Domingo recibió 50 pesos por aquella extraña moneda de oro. El nuevo dueño de la moneda estaba feliz por su adquisición que no la echó en la bolsa del pantalón sin antes de reafirmarla observándola minuciosamente. Don Domingo le trajo aire fresco el haberse liberado de la moneda. Ya no le trajo tanto miedo al recordar lo que le sucedió el día anterior. Y así transcurrieron los días. Después de una semana don Domingo pensó en pedirle a su jefe para que le regresara la moneda y justamente en esa noche de ese día, en su sueño apareció la misma moneda sucia, rota y opaca con aspecto horrible, tal como la vio en su sueño anterior. Eso lo dejó estupefacto que decidió ya no decirle nada a su jefe. Estando ya en el trabajo, él trataba de encontrar una explicación lógica al asunto porque veía que el actual dueño de la moneda no le pasaba algo fuera de lo común. Con tantos argumentos que creaba para explicar el hecho, siempre se quedaba inconcluso, y ya casi en la hora final de su turno de trabajo, en ese día, por fin pudo consolidar una conclusión razonable para él. La moneda me trae pesadillas horribles porque yo presencié todo, por eso se ha convertido en un objeto que representa mi horrible experiencia. Aunado a esto, rechacé la oferta de aquel hombre que me pidió 2 de mis enemigos. A lo mejor realmente corrí con suerte en no ser parte de su banquete. Una simple moneda de oro no vale nada si me tortura. Así estoy bien. Concluyó don Domingo, soltando una risita sarcástica. Ese día continuó siendo un lanchero alegre y contemplador. Solo se cuidaba de no ser sorprendido una vez más por los misterios de la noche. Escrito por Moisés Ramírez Martínez.